Bien, continuamos. Secuencia 25, bloque 3, razones trigonométricas 3. ¿Sí? Estamos trabajando con las funciones o razones trigonométricas. Sesión 1, tenemos un texto de introducción donde nos ubica respecto a un ejercicio sobre la medición de la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Y nos ubicamos diciendo que este ángulo se tiene como cateto adyacente la letra D, y como cateto opuesto la D minúscula, este lado, ¿sale? Y entonces de esa manera tenemos la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se realizan las actividades y se resuelve. Ok, vamos a las actividades prácticas, ¿verdad? Dice manos a la obra, cálculo de alturas. Trabajan en equipo. En esta actividad construirán un instrumento que les servirá para medir ángulos. Consigan el siguiente material: hilo resistente, un transportador, pegamento blanco, una tuerca, un popote de cartón. ¿Qué se va a realizar? Usen el hilo para colgar la tuerca en el centro del lado recto del transportador. Lado recto del transportador, se utiliza el hilo, se amarra la tuerca y se hace de esta manera. Luego peguen el popote de tal manera que pase por las marcas 0 grados y 180 grados. 0 grados, 180 grados. Ahí lo tenemos ya. Ahí está la imagen. Actividad 2. Elijan una altura para medirla con el instrumento que elaboraron. Puede ser un objeto o un lugar como el asta bandera, el aro de la cancha de básquetbol, un árbol, el edificio de la escuela, la torre de una iglesia. Uno de estos se coloca a cierta distancia de lo que van a medir. Y usando el popote como mira, localizarán la punta superior del objeto elegido. Bien, entonces nos regresamos para ver cuál entonces es el propósito de esta secuencia número 25. Bien, en esta secuencia número 25 dice, bueno, tenemos como antecedentes la secuencia 7 y la secuencia 18, en el que aprendimos que los cocientes, es decir, los resultados de las divisiones entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo dan, ojo, triángulo rectángulo, siempre vamos a trabajar en bueno, hasta ahorita hemos trabajado con triángulos rectángulos y siempre serán triángulos rectángulos. Dan lugar a las razones trigonométricas. Ojo, los cocientes dan lugar a razones trigonométricas y estas son útiles para calcular la medida de algunas longitudes o distancias. ¿Sí? Aunque no las podamos medir directamente con instrumentos que tengamos a la mano, pero sí lo podemos realizar de manera indirecta. ¿Sí? En esta secuencia, ojo, aprenderás a usar las razones trigonométricas para calcular. Entonces, aprenderás a usar las razones trigonométricas para calcular indirectamente alturas que no es posible medir de manera directa. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Ok, entonces vamos a hacer la medición de objetos. A través de una manera indirecta, es decir, si no podemos hacerlo de manera manual, de manera directa, pues lo haremos a través de instrumentos como este. Yo sé que ya realizaron la actividad, sin embargo, también ya estuvo planeada la actividad. Esto es para, si alguien tiene alguna duda, bueno, pues entonces aquí podamos irla resolviendo a través de este medio. ¿Sale? Ok, ¿cómo se va a realizar esta actividad? Chequen, inciso A. Tomen las medidas que se indican en el siguiente esquema y anótenlas. Con base en el ángulo que marca el hilo,
marca el hilo con este ángulo, es decir, de aquí, de la mirada del 0, aquí, dice, calculen el valor de X. Vamos a ver. Con este ángulo, calcular cuánto mide este. No nada más es ver esto, porque este ángulo no sabemos qué tanto, cuánto vale. Pero sí lo podemos hacer de la siguiente manera. Si recordemos que el ángulo que se forma con el popote y el hilo, es complementario con el ángulo X. Es decir, esta medida, esta sí la va a estar marcando el hilo, si sabemos cuánto. Pero, por ejemplo, este ángulo no sabemos cuánto mide. Por lo tanto, este ángulo más este ángulo me deben de dar 90 grados. Dice. Es decir, el ángulo que marca el hilo se le sumará, al ángulo que marca el hilo se le sumará el ángulo X y juntos dará 90 grados. Juntos darán 90 grados. Entonces, este más este deben dar 90 grados. Si no sabemos cuánto es este, pues no lo vamos a poder sumar, ¿verdad? Pero sí vamos a poder a 90 grados restarle esta cantidad. Por lo tanto, esta va a ser la medida de este ángulo. Ojo, a 90 grados porque 90 grados, este ángulo y este grado son ángulos complementarios, como digo. Y un ángulo complementario mide 90 grados. ¿Sale? Entonces, esta medida menos, bueno, 90 grados menos esta medida me va a dar la medida de este. Y ahora sí ya puedo utilizar mis funciones o razones trigonométricas. Al final recuerda sumarle la altura del niño hasta los ojos. De aquí hasta aquí. Porque apenas estamos sacando este triángulo. La medida de este triángulo. Triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Y estamos tomando en cuenta este ángulo. Analicen los datos y determinen un plan para calcular la altura que están investigando. En la página 180 encontrarán una tabla de valores de las razones trigonométricas. También se le llama tablas trigonométricas. ¿Cuánto mide la altura que están investigando? Ok. Bien, pues entonces, esa es la actividad, cómo se va a realizar. Esta también nos va a ayudar para la siguiente, para una de las siguientes sesiones o siguientes ejercicios. ¿Sale? Ok, entonces hasta aquí hay que medir la distancia, del niño al árbol. Ahorita va a ser de manera hipotética, pues claro que lo vamos a medir, por ejemplo, ustedes van a decidir si lo miden en centímetros con la regla, o si dicen, por ejemplo, que cada centímetro de aquí del dibujo sea 1 metro en la realidad. Ustedes deciden. ¿Sale? Si lo queremos hacer como en la realidad, pues va a ser por lo menos 1 centímetro va a equivaler a 1 metro. Y lo único que vamos a obtener como diferencia al final va a ser que unos resultados van a ser en centímetros y otros va a ser en metros. El ejercicio es el mismo, exactamente el mismo. Entonces ustedes pueden medir con su regla de aquí a aquí para saber qué distancia es, ¿sí? Y a partir de ahí, esta distancia de aquí a aquí no la van a saber, pero sí la pueden obtener aplicando una de las funciones trigonométricas. O sea, que para este caso, si lo que queremos saber es cuánto mide la altura que estén investigando, cuánto mide esta altura desde aquí hasta acá. Entonces ya vamos a tener el cateto adyacente y vamos a tener la medida del ángulo. Entonces lo que nos hace falta es el cateto opuesto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues aquí vamos a trabajar con la función, vamos aquí abajito, con la función tangente, porque vamos a hacer la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Aquí tenemos que primero ubicar cuál es el cateto, en este caso, cateto adyacente
a este ángulo, pues sería este. Entonces aquí le ponemos cateto adyacente. Y aquí le pondremos cateto opuesto. ¿Sí? Está medio escondidillo, chequenle. Entonces, ok. De esa manera entonces es como vamos nosotros a estar eligiendo cuál es la función trigonométrica que vamos a usar. Tangente va a ser entonces la tangente de este ángulo porque tengo ya la medida del ángulo y tengo entonces la medida del cateto adyacente. Solamente me hace falta el cateto opuesto. No puedo utilizar la función seno porque ahí trabajo con la hipotenusa y esta no me interesa ahorita. No puedo trabajar el coseno porque también ahí utilizo la hipotenusa y ahorita no me interesa esta, ni tengo el dato. Entonces tengo dos aquí para la función tangente. Tengo la tangente del ángulo que va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces pongo los datos que corresponden y ahora sí hago las operaciones. ¿Sale? Eso es como lo vamos a ir realizando.